El miedo es una tormenta que, tarde o temprano, todos enfrentamos. Pero, ¿qué tal si les digo que una historia de hace 2000 años, una sobre una simple barca en un mar agitado, tiene la clave para calmar nuestras propias tempestades? Hoy vamos a desglosar el relato de Jesús caminando sobre el agua, pero no solo como un milagro increíble, sino como una especie de manual práctico para liberarnos del miedo. Y esta es la pregunta central que nos va a guiar en todo esto. ¿De dónde nace realmente el miedo que sentimos y cómo se le puede hacer frente? Miren, la experiencia de los discípulos en el mar de Galilea no es solo un cuento antiguo, es prácticamente un mapa que nos muestra una salida a una de las luchas más universales del ser humano. Bueno, todo arranca en la más completa oscuridad. El Evangelio de Juan, allá en el capítulo 6, nos mete de lleno en la escena. Una barca, los discípulos y es de noche. Pero hay una frase clave que prepara el terreno para el terror que se viene, y es esta. Y Jesús no había venido a ellos. Ojo con esto, ¿eh? Esa ausencia es el verdadero punto de partida de su miedo. Y entonces, ¡pum!, la crisis estalla. La tormenta les cae encima con toda la furia. Pero el miedo que se apodera de los discípulos no es un pánico cualquiera. No, tiene una anatomía. Tiene 4 causas muy específicas que, al juntarse, crean la tormenta perfecta de terror. Y lo más increíble es que son causas que podemos reconocer en nuestras propias vidas. Así que vamos a diseccionar ese miedo, parte por parte. El miedo de los discípulos es, como decía, una tormenta perfecta, y está compuesta por 4 elementos que se van alimentando uno al otro. Primero, la oscuridad, que te ciega. Segundo, la ausencia, que te aísla. Tercero, la tormenta misma que te golpea. Y por último, el agotamiento, que te deja sin fuerzas. Juntos, estos 4 crean una crisis total. Vamos con la primera, la oscuridad. Y no hablamos solo de la falta de luz, hablamos de la ceguera ante lo que viene. Los discípulos no podían ver las olas que se les venían encima, y esa es una metáfora súper poderosa de nuestra propia oscuridad espiritual. Cuando no vemos el camino, cuando el futuro es pura incertidumbre, el miedo a lo desconocido simplemente nos paraliza. Este versículo lo clava. La ceguera espiritual, ese no saber a dónde se va, es la raíz de una cantidad enorme de nuestro miedo. Es esa sensación de caminar a ciegas por un campo minado, temiendo dar el siguiente paso porque no podemos ver los peligros que nos rodean. Ahora, el segundo factor, y este es, quizás el más devastador de todos, la soledad. Sin Jesús en esa barca, los discípulos estaban solos contra la furia del mar. Con sus propias manos, con su propia fuerza, y todo eso es limitado. En el fondo de su corazón, ellos sabían que no era suficiente para sobrevivir a esa tormenta. Este versículo es como un eco de su desesperación. Estar sin Cristo es estar sin esperanza, es enfrentar un océano de problemas con apenas un vasito de recursos. Es esa angustia de saber que las fuerzas se te acaban mientras la tormenta sigue y sigue. Una sensación de impotencia que es puro combustible para el miedo. Luego, claro, está la tormenta en sí. La crisis inesperada que nos golpea sin avisar. Un diagnóstico médico, perder el trabajo, una traición. La vida está llena de estas tempestades que aparecen de la nada y siembran el caos y el miedo a nuestro mundo, que un minuto antes parecía estar en calma. Y como nos recuerda el libro de Job, los problemas son tan inevitables como las chispas que saltan del fuego. Las tormentas no son una posibilidad, son una certeza en la vida. La verdadera pregunta no es si van a venir, sino cómo vamos a estar preparados para cuando lleguen. A ver, imaginemos la escena. Horas y horas de lucha sin parar contra el viento, contra las olas, solo para avanzar unos pocos kilómetros. El agotamiento físico se suma al desgaste mental. Sus cuerpos y sus esperanzas están al límite. Y en ese estado de vulnerabilidad total se enfrentan al miedo más profundo de todos, la certeza de que la muerte es inminente. Es que el miedo a la muerte es como una cadena invisible que nos mantiene esclavizados. Nos hace tomar decisiones por temor, evitar riesgos por pura ansiedad y vivir una vida a medias, paralizados por la incertidumbre del final. Los discípulos, ahí en esa barca, sentían el peso de esas cadenas de la forma más cruda y aterradora posible. Y justo en ese momento, cuando el miedo ha llegado a su punto más alto, en medio de la oscuridad y del caos, pasa algo imposible. Una figura se acerca, caminando sobre las mismas olas que amenazan con destruirlos. Este es el punto de quiebre, el momento en que todo está a punto de dar un giro de 180 grados. Y entonces una voz atraviesa el rugido de la tormenta. Soy yo, no temáis. Miren, estas no son solo palabras de consuelo, son una declaración de poder, son una respuesta directa a cada una de las causas de su miedo. Es una afirmación de identidad que está por cambiarlo absolutamente todo.
Y aquí está la clave de todo esto. En el griego original la frase soy yo es ego eimi. ¿Y qué se traduce eso? Se traduce como yo soy. O sea, Jesús no está diciendo simplemente, hey, soy yo. No, no, no. Él está reclamando el mismísimo nombre de Dios que le fue revelado a Moisés en el Antiguo Testamento. Es una declaración audaz, brutal, de su divinidad. Es la respuesta definitiva y todopoderosa al miedo. La presencia y la palabra de Jesús son la respuesta, claro. Pero la historia no termina ahí. La liberación del miedo no es un acto pasivo, ¿saben? Requiere una decisión, una acción de parte de los discípulos. No basta con oír la voz, hay que responder a ella. Y aquí está el momento decisivo. La liberación no llegó cuando vieron a Jesús, ni siquiera cuando escucharon su voz. Llegó cuando le recibieron de buena gana en la barca. Escuchar es el primer paso, sí, pero la acción de abrir la puerta y dejarlo entrar es lo que desata todo el poder. La fe no es pasiva, es una invitación activa. Este versículo es el eco perfecto de esa verdad. El poder para superar la tormenta y la autoridad para llamarse hijo de Dios se les da a quienes le recibieron. No es algo que se impone, es un regalo que se acepta. Es una decisión consciente de darle la bienvenida a su presencia justo en medio de nuestro caos. Entonces, ¿qué pasa cuando lo reciben en la barca? El final de la historia es sorprendentemente corto, pero sus implicaciones son gigantescas. Vamos a ver cuál fue el resultado de esta decisión y a resumir las lecciones clave de esta noche increíble. En resumen, el miedo tiene raíces claras: la oscuridad, la soledad, la crisis y el agotamiento. Pero la respuesta es todavía más clara: la presencia del yo soy, Jesucristo. Sin embargo, su poder no se activa a distancia. Debemos recibirlo activamente, en nuestra barca, para poder desatar su fuerza y navegar cualquier tormenta que la vida nos ponga enfrente. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. La tormenta no se detuvo en el instante en que Jesús subió a la barca, pero la presencia del yo soy a bordo lo cambió todo. La verdadera pregunta para nosotros no es si vendrán las tormentas, porque van a venir. La pregunta es, ¿quién está en la barca con nosotros cuando golpean? La respuesta a esa pregunta lo cambia absolutamente todo.